pero los comentarios, preguntas y cualquier observación son más que bienvenidos. Esta no es una cátedra, al contrario, es un momento de compartir entre nosotros conocimiento e ideas. Acá está la agenda de hoy día. Vamos a hacer una breve introducción a los aceleradores en general de Dynamics. Obviamente el foco es conocer el acelerador de salud, cómo ustedes pueden armar su propio trial o ambiente de prueba, una demo y unas palabras al cierre, y ojalá que si se da la instancia que vamos a conversar al final. La audiencia, por supuesto, es consultoras y consultores de negocio, ya sea de proceso, de inteligencia de negocio, consultores o desarrolladores de tecnología que quieran usar esto como base y extenderlo para soluciones de negocio específicas. Y tal como anunciamos siempre en todos los webinars, lo que vamos a mostrar ahora es lo que está hasta hoy día a la fecha, porque si algo nos tiene acostumbrado Microsoft, ¿verdad?, es que tiene ciclos de actualización bastante rápidos y agresivos, y de repente presentamos un contenido que algunas semanas después puede haber quedado obsoleto porque hay nueva funcionalidad disponible. Nos ha pasado, digamos, con Power Platform, con Dynamics y también con los aceleradores posibles. Así que siempre hay que estar atento a novedades. Esta es la situación a la fecha, lo que yo me pude documentar hasta ahora, pero siempre están los roadmaps y las expectativas de que salgan nuevos componentes. De hecho, para los aceleradores hay prometido novedades en uno particularmente, que es el de organizaciones sin fines de lucro, que está para octubre o noviembre de este año, una actualización de ese acelerador. Así que hay que estar siempre atentos a las noticias y novedades. Bueno, ¿qué son los aceleradores y por qué hablamos de eso? Si alguna o alguno de ustedes tiene, digamos, 8, 10 o más años trabajando con Dynamics, se acordará de la época de XRM, cuando usábamos la plataforma Dynamics no solo para hacer Customer Relationship Management, sino que la reemplazábamos por gestión de pacientes, gestión de postulantes, gestión de ciudadanos, y teníamos una plataforma que nos permitía muy flexible y muy potente para hacer distintas soluciones de negocio. Con los años, ¿verdad?, ese concepto que se ha mantenido como definición permitió, a mi modesto opinión, mi modesto, digamos, forma de ver, ser la base conceptual para, por ejemplo, Power Platform, CDS, y construir aplicaciones, las Power Apps, usando este concepto de mucha flexibilidad en el modelamiento. Y de tal manera que se mantuvo esta idea y ha sido muy potente para que, usando la plataforma CRM como base, ahora tengamos una solución y un ecosistema muy rico. Sin embargo, igual es necesario en algunas situaciones el sabor de industria. Si nosotros somos proveedores y vamos a visitar a un cliente, y este cliente es un banco, es una institución de educación superior, o es una clínica de salud, por ejemplo, sería interesante tener ya conceptos prearmados, completitos, para tener una conversación de negocio, por ejemplo, en relación a la ficha clínica, en relación al tratamiento de los pacientes, en relación a la integración con sistemas tipo IoT para dispositivos médicos para obtener información en tiempo real del paciente, y eso colocarlo en una visión 360 grados de un paciente, disculpen. Ese es el concepto de los aceleradores. Nos permiten, con modelos prearmados de entidades, formularios, modelos de referencia de procesos, ciertas asociaciones con estándares de industria particulares, permitir tener conversaciones de negocio bastante más focalizadas en escenarios particulares de nuestros clientes. Para un cliente, por ejemplo, que está interesado en una solución de salud o del área financiera, por ejemplo, significa que puede usar el acelerador y entender cómo rápidamente esto podría bajar los tiempos de implementación o abrirle el interés en explorar nuevos y novedosos procesos de negocio que quizás no estaban en su radar, en su visión. Para un socio de negocios o partner o empresa que hace consultoría, un acelerador no significa tener un modelo de industria de referencia sobre el cual nosotros podemos crear nuestra propia propiedad intelectual, como lo hacen algunos modelos de negocio de partners que son los ISV, u otro tipo, de tal manera que nos permite acercarnos mucho más a problemas de negocios súper concretos en forma muy precisa. Los aceleradores en general no tienen costo, están sujetos a cierta licencia de uso, que les puse la referencia ahí abajo. En GitHub están los códigos fuentes, ¿verdad?,
disponibles, y también esto, por supuesto, presupone que están las licencias de software requeridas, Dynamics u otras más que sean necesarias. Pero usar el acelerador, dado el contexto de Dynamics, Power Platform u otros componentes, los aceleradores en sí mismos, que son el modelo de datos, los formularios de referencia y otros más, están disponibles para que extiendan las aplicaciones. ¿Qué aceleradores tenemos actualmente? Y acá abajo les puse el link y al final les voy a mostrar brevemente el sitio donde ustedes pueden sacar la información. Hay varios aceleradores, el plan es bastante agresivo y tiene un roadmap que yo les sugiero que estén atentos porque de repente puede venir algo para cierta industria donde ustedes ya están trabajando o quieren también tener un conocimiento más potente de modelos de referencia para esa industria en particular. La industria automotriz, servicios financieros que se subdivide en banca y seguros, educación, que puede ser educación escolar o también educación superior, por ejemplo, educación universitaria, organizaciones sin fines de lucro, ONGs. De hecho, con las ONGs viene una actualización del acelerador a fines de año, empresas de manufactura, medios y comunicaciones, por ejemplo, prensa, y la que nos interesa, salud. Deme un segundo, por favor. Perdón. Entonces, la lista es esta actualmente, ha ido creciendo esta lista y es bien interesante que apostemos y que veamos que aquí hay un esfuerzo bastante potente y serio de darle sabores de industria bien concretos. Si algunos, aquellas y aquellos de ustedes que sean proveedores de servicios, cuando un cliente los ha llamado y dice, mira, estoy en el sector de salud, ¿tienes algo? Uno muchas veces, si no has hecho proyectos, parte desde lo que tienes. Acá el acelerador te permite ya tener conceptos de negocio como paciente, equipo médico, medicamentos, tratamiento, etcétera, ya muy cercanos al lenguaje usual de tu usuario, de tu cliente, y también en el caso del modelo de salud, con una referencia y con cumplimiento de ciertos estándares propios de salud que son muy importantes cuando uno decide incursionar en alguna industria, por ejemplo, en la industria o en el mundo de salud y atención clínica. Este modelo, solo un par de palabras acá, el modelo está pensado en una base muy importante que es el Common Data Model, que es básicamente una definición de metadata de cómo uno puede entender y definir entidades, digamos, que estén asociadas a un modelo base. De hecho, Dynamics está asociado en gran medida, cumple gran parte del Common Data Model a través de CDS, que es la implementación de su modelo de datos, y de ahí salen aplicaciones de ejemplo, los aceleradores propiamente tal, y un proveedor de soluciones. Cada uno de nosotros, por ejemplo, que seamos partners, podríamos crear nuestra propia integración, conectarnos con terceros, para que esto se integre en un ecosistema mayor de soluciones, por ejemplo, conectarnos con dispositivos de salud para incorporar esa data de telemetría médica a la ficha integral de un paciente, y la ficha estaría conectada o integrada dentro de nuestro sistema CRM, y también, por supuesto, dejarla disponible en el app source, en el repositorio de aplicaciones de Microsoft, para que quede disponible y la podamos, por ejemplo, desde ese sitio comercializar. El modelo, el Common Data Model, si los de ustedes, aquellos de ustedes que vengan ya de antes trabajando con Dynamics o que ya estén trabajando con Power Platform, van a ver bastante, digamos, sintonía con las entidades clave, las entidades base, cuenta, actividad, contacto, moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Y después lo que hace Microsoft es genera entidades especializadas dependiendo a ciertos escenarios. En el caso de CRM, ¿verdad?, de Dynamics, o ahora que se llama Dynamics for Sales, tenemos entidades o conceptos de negocio que son propios del modelo de ventas, competidor, descuento, factura, etcétera. En el caso de servicio o atención al cliente, hablamos de caso, contrato de servicio, derechos de atención, etcétera. En el caso del ERP, por ejemplo, el mundo de finanzas o el mundo de las cadenas de producción interna, también es concepto especializado, y así sucesivamente, comercio electrónico, marketing, etc. Y aquí empezamos a ver de que se puede extender el modelo, y particularmente acá está el modelo que basado en Common Data Model, extiende los conceptos para el área de salud, paciente,
practitioner, que es como la persona que hace la clínica, enfermera, kinesiólogo, doctora, traumatólogo, etcétera. Dispositivos que son usados en servicios de salud, planes de atención o de tratamiento médico, etcétera. Vamos a ver esto en un poquito más de detalle en unos minutos más. Solo para pasar brevemente por acá, cuando hablamos del acelerador automotriz, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de que personalizamos la solución para, en el caso de automotriz, cuando queremos hacer una venta, nos interesa, hay varias empresas y proveedores, por ejemplo, Toyota y otros más, que apuestan mucho a que el proceso de compra sea exitoso a través de un test drive. Estoy seguro que más de alguno de ustedes ha evaluado comprarse un auto en el pasado. Ahora no sé cómo está la gana de hacerlo en estos tiempos que estamos viviendo, pero probando el vehículo. Entonces, a mí me gustaría saber que este cliente que estoy viendo, que lo tengo almacenado en mi proceso de ventas, cómo está su experiencia su customer experience, su experiencia de cliente en relación con el test drive. Entonces, yo me preocupo con una aplicación Canvas como esta, de preparar y llevar el ciclo de vida del vehículo y tener el historial de los mantenimientos que tiene que tener, porque necesito que el auto esté en óptima condición siempre, quién está a cargo del vehículo y quiénes son las personas que lo han testeado y su nivel de satisfacción. Y con eso, para cada persona o potencial cliente, yo tengo información de lo que ha sido su experiencia digamos, de manejo, ¿ya? Y puedo concentrar y hacer analítica de test drives para saber si hay una correlación entre esa experiencia, que esta persona ha hecho test drives acá en un calendario de tiempo, y si eso se traduce o no en un proceso comercial y de satisfacción de mi potencial cliente. Y además me interesa saber su red de contacto familiar, porque dependiendo del tipo de auto, a veces me interesaría saber si a lo mejor le conviene un auto familiar, o si tiene hijos que van a llegar a los 18 años, a lo mejor hacerle una oferta, etc. Y un lindo portal ahí para ver el auto. Los servicios financieros, por aquí va a pasar rápido porque no es el foco de la reunión de la presentación de hoy día. Lo que nos interesa es tener una visión de una persona, donde lo que nos interesa es saber qué pasa con sus productos financieros, con sus propiedades y otra información, con los referidos o con información que es mandatoria, que se llama conoce a tu cliente, ¿vale? Es decir, lenguaje propio de un banco en este caso. Y un lenguaje propio de banco son los productos financieros, y por lo tanto yo podría especializar mi plataforma, que es lo que hace el acelerador de banca, para tener conceptos de productos de banca, por ejemplo, depósitos a plazo o certificados de depósito, como sale acá, etcétera. Y finalmente tener, extendiendo la aplicación, y en este caso con Power BI embebido, un resumen de cómo están las ventas, las aplicaciones para ciertos productos financieros por territorio, por tipo de producto, etcétera, y cómo están los montos que están asociados a esto. Por lo tanto, yo puedo tener conversaciones del proceso financiero de banca muy rápidamente y asociadas al interés concreto de mi cliente. En educación lo mismo, podría tener yo los pasantes o las personas que están haciendo pasantías o prácticas, ¿verdad? Cómo están distribuidos por distintos conceptos. Esta ventanita no me quedó muy bien, se ve un poquito mal, disculpen, pero aquí hay información de cómo está la persona que está buscando una pasantía, y después también tableros que me muestran esa información para tomar decisiones de gestión. Y finalmente, para ya irnos a nuestro acelerador de hoy día, el acelerador de organizaciones sin fines de lucro se encarga de capturar y administrar el ciclo de vida de los donantes, de las personas que donan. Acá tenemos, por ejemplo, información de cómo han estado sus donaciones en el tiempo, a qué está suscrito esta persona y qué información de contactabilidad que nos permita mantener ese vínculo vivo, porque muchas ONG, dependiendo de lo que hacen, se basan principalmente en donaciones. Entonces, les interesa tener un entendimiento y estar muy cercanos a la persona o a las personas o instituciones que donan. Porque con esas donaciones, por ejemplo, si tenemos casas de acogida, podemos tener una visión bastante completa de cuál es el proceso de atención que se está teniendo, y también concentrarnos en un concepto base de todo lo que es el mundo de gestión de entre comillas, clientes, que sean pacientes, donantes, etcétera, que es el Customer Experience en general, que es algo que nos interesa a nosotros como profesionales. Bueno,
Con esa introducción de los aceleradores, donde hemos dicho que toma la plataforma Dynamics base, Power Platform base, eventualmente componentes de Azure y escenarios de integración, más modelos de industria, y eso forma el escenario de los aceleradores. Veamos de qué se trata el acelerador de salud. El acelerador de salud, primero digamos que en salud, en clínica, que es la atención de pacientes, es muy importante la adherencia a estándares. O sea, yo como Hugo no podría salir y que se me ocurrió porque, claro, debe haber pacientes, habrá doctores, y hacerme mi modelo de datos y un modelo que yo salga a ofrecer. Si ese modelo no es compliance, no cumple con adhesiones a estándares o regulaciones del sector de salud, probablemente va a ser rechazado porque este es un mundo que necesita precisión en sus modelos de datos y en las propuestas de valor. Por lo tanto, una cosa que este acelerador cumple es estar, digamos, ser compliance o seguir ciertos modelos de referencia. En un par de láminas más les voy a explicar qué es esta sigla FHIR, o recursos de interoperabilidad de salud rápidos, ¿verdad? O acelerados, y también que este acelerador cumple otras prácticas y normas como IPA, que son las regulaciones de privacidad de los datos de pacientes. Seguramente todos nosotros hemos visto que con la crisis del COVID, los datos de nosotros como personas y aquellos de nosotros que lamentablemente se enfermaron ya como pacientes son privados y se protegen mucho. Ha habido debates nacionales y mundiales en relación a la privacidad. Como desbalance entre Hugo, que tenga COVID o no, es información propietaria de Hugo y su equipo de médico que lo está tratando. Pero la comunidad quisiera protegerse y proteger a Hugo sabiendo que Hugo está enfermo para tomar medidas. Pero si esa medida significa, Hugo, te tienes que ir de acá a una residencia de enfermo, hay todo un tema ahí, digamos, que está abierto, que es un debate de sociedad y que nos hace pensar cuáles son los elementos que nosotros quisiéramos mantener y llevar en esto, pero lo que sí hay que hacer es mantener los elementos mínimos acordados hasta ahora, que es la privacidad de la información de nuestros pacientes. Entonces, este acelerador cumple con eso, que es algo muy importante cuando vamos a hablarlo con equipos médicos para ofrecer esta alternativa de implementación. Es probablemente una de las conversaciones iniciales. ¿Qué estándares de salud cumple? ¿Cómo maneja la privacidad de la ficha clínica? Etcétera. Por lo tanto, es un tema re importante y por eso lo colocamos de partida en esta conversación al comienzo. Lo que hace este acelerador, como ya ustedes ya sospechan y adelantamos un poquito, extiende el modelo de datos. Sigue una referencia, que es la referencia de FHIR, para los conceptos más importantes de la atención clínica, que hay pacientes, o sea, estas personas que son pacientes, y los pacientes tienen ciertas características de datos, de atributos, etc. Tienen el equipo médico, los servicios de salud que se ofrecen, los planes de salud, por supuesto hay una evaluación del riesgo de vida, de la sobrevida y de los tratamientos que hay que hacer con un paciente en particular. Cuando hay un diagnóstico médico, se autoriza o se asigna una serie de medicamentos para los cuales hay que ver que se estén dando y cuál es la respuesta del paciente a estos medicamentos o también a un tratamiento en general. Podemos también integrarnos con dispositivos médicos, presión, azúcar en la sangre o bases de datos de información médica para cruzarla con esta visión integral del paciente y tener un proceso de atención mucho más personalizado, que es algo muy importante en estos escenarios, en la salud. Hay un segundo, digamos, primo hermano que salió hace poquito del acelerador y está asociado al agendamiento y el autodiagnóstico de salud. Y obviamente influido mucho por el COVID-19, por la pandemia, ¿ya? Esto, digamos, en algún punto se parece a los aceleradores de Volver Seguro al Trabajo y otras aplicaciones Power Platform que algunos de ustedes pueden haber visto. Este acelerador, que esos son como cross, puede usarlo una empresa, no sé, Microsoft, ¿verdad?, para saber cómo está la salud de los empleados y que declaren su estado. Este acelerador está pensado en equipos clínicos. Nuevamente, el foco está en los equipos de salud que le dan atención clínica
a los pacientes y enfermos. Entonces lo que hace es acerca canales de atención tipo autoservicio al paciente para que se no autodiagnostique, autoevalúe, ¿ya? A través de cuestionarios. Podemos colocar también chatbots. Es la parte de gestión de casos, Customer Service, optimizada y robustecida para escenarios de atención clínica, que también es bastante interesante, y abajo les puse el link si alguien lo quiere ya echar un vistazo más profundo, porque probablemente la charla de ahora no nos va a dar mucho tiempo, pero está disponible y también es bien interesante. Bueno, hablábamos recién de que la solución del acelerador de salud de Microsoft está asociada a estándares y modelos de referencia. Y Fast Healthcare Interoperability Resources es un estándar dentro de varios, ¿verdad? Y este estándar, que es americano, está asociado a cómo se define y se intercambia información electrónica de salud, la ficha clínica, el registro electrónico o registro médico de los pacientes. Porque hay que tener varias consideraciones: la privacidad de la información, también presentar información estructurada y no estructurada. Por ejemplo, información estructurada es nombre, edad, nombre humora, edad tanto, nivel de azúcar en la sangre en los últimos 6 meses, ¿verdad? Un cuadrito mensual, presión, temperatura, etc. Esos son datos que los podemos meter en un Excel y usar, y diríamos que esos son los estructurados. Pero eso también lo queremos sumar a una ficha clínica que tenga, por ejemplo, también la información de imágenes, las radiografías, los escáneres y otros más, y si el software que corre que ejecuta y que analiza esas imágenes puede generar insights o sugerencias o diagnósticos tipo Machine Learning. Nosotros quisiéramos integrar esa información, no solo la imagen, sino que el análisis de eso, o si lo hizo un radiólogo que escribió el informe, también queremos mezclarlo con la temperatura, con la edad, etcétera, porque eso nos da una visión completa del paciente. Y se fijan algo que es bien bonito, bien interesante para aquellos de nosotros que hemos trabajado, por lo menos yo, gran parte de mi vida en el concepto de CRM. Esta visión de 360 grados en el área de salud es fundamental, y empieza a tomar mucho sentido cómo podemos integrar dispositivos, tecnologías, datos de salud míos como paciente que están dispersos entre distintos sistemas, entre distintos laboratorios, distintas clínicas, incluso distintos países. Yo, en lo personal, tuve un problema de salud hace años en otro país, y esa información después me la tuve que traer por mano al país donde resido actualmente para que se analizara. Me hubiera interesado que mientras yo estaba de viaje, ojalá esa información no hubiera viajado, se hubieran conectado los sistemas para que acá yo no hubiera tenido que contar mi historia desde cero. Mire, fui a tal país, me pasó tal cosa, acá está la radiografía, me hicieron estos exámenes, sino que eso hubiera estado en un formato digitalizado para que pudiera ser analizado más rápidamente, sin que yo lo tuviera que narrar, porque afortunadamente lo podía narrar. ¿Qué pasa si la persona está inconsciente? Entonces, hay varios temas muy importantes asociados a la eficiencia de los sistemas para la atención de salud, considerando muchos factores como la privacidad y otros más que hemos mencionado acá. Bueno, este monito, que espero que les sea un desafío para aquellos de nosotros que no venimos mucho del mundo de la salud. No sé si hay alguien acá que después quiera y que venga al mundo de salud y nos pueda ilustrar más. Muestra varios desafíos. Yo hace poquito, y por eso me animé a dar esta charla, en base por la motivación del COVID, de que está el acelerador de Dynamics para salud, y que también hice unos cursos de salud para ingenieros, para poder entender un poco cuando se habla de equipos médicos, atención clínica, diagnóstico, etcétera, y estos conceptos que están asociados a medicina basada en evidencia, medicina personalizada, estudio de genoma, que uno, si los ve de afuera, suenan como entre bonitos y que no sé mucho de qué se trata, pero puestos en el papel, y nosotros, como muchos de nosotros con el rol de expertos informáticos, vemos que hay una tremenda posibilidad de trabajar en lo que se llama la disciplina de informática médica, ¿ya? La unión entre la disciplina de la medicina, la parte clínica, que es la atención de pacientes, la parte después de investigación, que es estudio de laboratorio, de genoma y otros más, con las capacidades de los sistemas de información, como los CRMs, para introducir soluciones novedosas en la atención de pacientes. Y acá vemos de que
la convergencia de todo lo que ha sido la evolución de la atención en salud en los últimos 20 o 30 años, los conocimientos en biología, que también se han ido favoreciendo mucho con los avances en informático y en machine learning, la visión de la sociedad, de cómo queremos que nuestra población, qué es el concepto de salud, que es una población sana, ¿verdad? Y vemos varios avances o campañas asociadas a cuidarnos en el peso, por ejemplo, y en el azúcar en la sangre. El aporte de la informática en general, con machine learning, con tratamiento de imágenes, la tecnología como los dispositivos IoT y los imperativos económicos, que cuál es nuestra demanda de salud de la población y qué capacidad de pago. Esto es bien económico, pero esto está asociado a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS o a WHO, como ahora aprendimos la sigla en inglés, ¿verdad? Todo esto, cuando choca, vemos que hay una oportunidad de disrupción tremenda. Medicina de precisión y personalizada, comunidades de pacientes y de personas como nosotros que nos organizamos y, por ejemplo, podemos colocarle nota a nuestros doctores o a nuestro equipo médico, tal como le colocamos nota a un restaurante. Oye, me gustó, lo pasé bien. Podríamos decir, no me gusta esta atención, no recomiendo a este doctor. Y eso podría ser, es un debate bien fuerte en la área de salud, o sea, porque hay portales de médicos donde uno puede recomendar o no como le fue con un doctor. Lo que pasa es que, como todo en la vida, es una opinión tan personal y a veces, digamos, puede estar con sesgo de la persona. Por lo tanto, hay que verlo con precaución, pero es un tema también muy importante, que la sociedad opinante y deliberante es un tema muy importante. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con otros elementos como el análisis predictivo, prescriptivo y otros elementos más, prevenir enfermedades futuras y más bien que tengamos una medicina asociada al cuidado proactivo más que una medicina asociada al reactivo. Sabes que llegaste enfermo, deja ver qué puedo hacer para sanarte. La proactividad sería, hay que hacer todo esto, tener estos cuidados, introducir estos elementos y mecanismos para que no nos enfermemos y, por ejemplo, nuestro nivel de azúcar en la sangre estén dentro de los límites que una salud saludable, que un entorno saludable, disculpen, recomienda. Alberto, no sé si el comentario hasta ahora o sigo. Todavía no tenemos nada, Listo, Hugo, así que podés seguir. Ahí aprovechamos a comentarles a todos los chicos que se han sumado que en cualquier momento pueden escribir sus preguntas y las vamos a ir resolviendo, así Hugo nos puede ir contestando las dudas que tengan, ¿sí? Con todo grado, muy bien. Gracias, Alberto. Entonces, algunas vistas del acelerador. Dado que hemos declarado todo esto hasta ahora, ¿en qué consiste esto? Acá tenemos algunas vistas, acá tenemos una aplicación Model Driven, que es Dynamics en este caso, usando el lenguaje más moderno, una aplicación web que tenemos un menú de acceso a tableros de gestión, la analítica digamos, de salud, de lo que hay que hacer. Entonces aquí hay un coordinador de planes de atención del día, que ve la lista de pacientes, los planes de atención que tienen que ejecutarse ahora por el equipo, y todas las citas, por ejemplo, para el estudio de la ficha clínica que están dadas para ciertos exámenes que se tienen que hacer, procedimiento de mamografía, chequeo de seguimiento de alguien, terapia física, etc. Acá las personas o los pacientes que están en atención. Y como ven del mapa de sitio, hay bastantes conceptos como personas, que pueden ser pacientes o equipo médico, organizaciones o prestadores de salud, empresas de seguro médico, dependiendo cómo sean los servicios de salud por cada país, ¿verdad? Los casos de atención, las citas médicas, los planes de salud, información importante para el manejo de alergias, información clínica, evaluación de riesgo de salud, etc. Cuando hablamos de una vista integral de un paciente, tenemos por ejemplo al señor Ted Bailey aquí, que tiene una información particular, propia de él, la estándar, la demográfica, la que nos permite entender quién es, ¿verdad? Sus relaciones con su entorno familiar, esposa e hija en este caso, cuál ha sido su interacción, qué ha ocurrido con él en el pasado, qué se ha hecho, ¿verdad? Y aquí un detallito también de las citas últimas que ha tenido, o sea, a quién vino a ver, qué doctor lo atendió, de tal manera que si lo estoy atendiendo, yo viendo esto,
mientras voy conversando con TED, voy analizando varios elementos de información que están acá, que ya lo vamos a ver funcionando en un minuto más. Entonces, la idea de esto es entender mejor y rápidamente a nuestro paciente TED, sabiendo quién es. Muy importante lo que se ha hecho con él, ¿verdad? Y por supuesto hay otros elementos que están disponibles, pero también entender el entorno familiar. Si alguno de ustedes vio en el pasado Doctor House, ¿verdad? U otras series digamos, donde se muestra atención clínica en la televisión, podrá haber visto que es muy importante el entorno familiar de un paciente, porque puede estar asociado a la enfermedad presente o futura de alguien, las condiciones de salud de su entorno. Por lo tanto, es muy importante conocer, cuando tenemos un paciente, su entorno familiar y circunstancias de vida. Y un sistema como este ya nos permite ver de que recoge esa información para ser analizada. Siguiendo con el ejercicio que estamos haciendo de navegar por esta demostática, otro elemento importante es saber quién atiende a TED, cuál es el equipo médico, que el equipo médico puede estar asociado a médicos, no médicos, sino que a personal del equipo de salud, del equipo médico, que pueden tener distintos roles, ¿verdad? O también a personas relacionadas, por ejemplo, un familiar o alguien que está autorizado que puede ser uno familiar, pero que está autorizado para tomar decisiones en el caso del paciente, porque, por ejemplo, si el paciente está inconsciente, necesitamos autorizaciones para tratamientos y procedimientos. Entonces acá está el equipo directo que lo está atendiendo. Por lo tanto, un médico nuevo o una enfermera que se hace cargo del paciente podría también entender primero cómo está el historial de atenciones y también cuál es el equipo que lo estaba atendiendo hasta ahora, ¿ya? Y volvemos a lo mismo. Dynamics, con este acelerador, se nos presenta como una solución robusta de una visión 360 grados de mi paciente. Sigamos para terminar este ejemplo con la línea de tiempo de la atención. Entonces, con mi paciente TED, también, ¿qué hemos hecho con él? Lo estamos atendiendo. Acá está la información de la ficha clínica, un número que seguramente esto nos permitirá llegar, o sea, claramente nos permite llegar al otro sistema donde está la información de la ficha clínica, que dependiendo de las integraciones que tengamos, podríamos leerlo acá directamente. ¿Qué hicimos con él? Bueno, aquí CODE2 en este ejemplo llegó con una cierta necesidad. Se le hicieron después varios planes de atención para remediar la situación médica que tenía, y después, como ustedes ven, va pasando un historial de distintos elementos con los cuales yo puedo saber en esta línea de tiempo qué fue lo que ocurrió. Y aquí los iconos no son arbitrarios, están puestos, digamos, basados en estándares médicos. Hay otros estándares, por supuesto, pero que indican el tipo de atención que se hizo. Atenciones, cita regular, temas nutricionales, temas de salud propio, este iconito son tratamiento médico particular, etc. Por lo tanto, uno en una primera impresión ya puede entender qué ha pasado con el historial de salud de un paciente. Por lo tanto, ocupamos acá elementos complementarios, que es las ayudas visuales, para hacer una rápida interpretación de la data que está, digamos, disponible de nuestro paciente. No sé si alguien tiene experiencia concreta en sistema de salud. Yo lo que puedo decir es que cuando he visto estos sistemas son más bien pantallas antiguas, muy antiguas, seguramente las clínicas y hospitales donde me he atendido. Por lo tanto, cuando uno ve esto y dice, pero esto es como bien regular para nosotros tenemos proyectos esto todos los días. Probablemente en salud es un área de mucha oportunidad y de mucha oportunidad en el sentido de aportar con informática, con tecnología de la información, en áreas que son bastante complejas. Porque algo que no hemos mencionado acá es la complejidad de un equipo de atención multidisciplinario. Voy a inventar acá doctor cardiólogo, kinesiólogo, cirujana vascular, porque a lo mejor la persona ha estado movilizada y necesita terapia de recuperación, tiene las piernas hinchadas, ¿verdad? Necesita y tiene que haber sido atendida por una especialista vascular en venas, ¿verdad? En el sistema vascular, sistema venoso, y seguramente tiene un médico de cabecera, cardiólogo, que es el que
el que tiene la visión completa de todo el tratamiento, y etcétera, otras personas del equipo de atención. Y esas personas toman decisiones, hacen acciones y hacen recomendaciones y se siguen ciertos tratamientos, y si llego yo hoy día, quiero ver qué ha pasado con el paciente, tener una visión como esta, o más potentes incluso, puede ser bastante útil en el proceso de toma de decisiones y hacer que nuestro paciente se recupere, que es lo que interesa, como un objetivo importante o vital, digamos, si nosotros somos el paciente. Y para terminar, en una vista avanzada, obviamente todo esto lo podemos embeber dentro de, por ejemplo, acá Teams, para tener una videoconferencia y hacer una consulta, una interconsulta médica y discutir sobre los indicadores de un paciente. Y acá podríamos agregar un elemento que ya es más avanzado, que es tener los insights, las recomendaciones o los indicadores de gestión, de los indicadores de los KPI, digamos, de salud más relevantes del paciente. Por ejemplo, el peso, dónde está la edad, no está puesta la edad acá, la temperatura corporal promedio, la presión, digamos, la toma de presión regular. Acá esto está un poquito alto, así que podríamos sospechar hipertensión. No soy médico ni nada, pero conozco un poquito, este número lo conozco algo, espero que ustedes no. La presión del corazón, que está también alta, no está en reposo, etcétera, etcétera. Ha caminado poco esto es una caminata diaria, probablemente ha caminado poquito, entonces tenemos que hacer que camine, posiblemente está muy acostado, y por supuesto esto está altísimo. Esto está alto, debería estar en 90 en promedio, así que acá tenemos un punto de foco, y acá no se alcanza a ver esta imagen, pero está la evolución de la masa corporal, la glucosa en la sangre, etcétera. Muchos temas médicos, algunos pueden estar en la base de Dynamics, no todos, pero lo que tenemos acá es una visión integral de nuestro paciente muy potente, y por supuesto que ya con eso nos interesa, digamos, mejorar la salud de la persona, y vemos una posibilidad gigante de introducir nuestras, como decía Alberto al principio, queridas, ¿verdad? Dijiste así, Alberto, tecnologías y soluciones, Dynamics, Power Platform y Azure y Office, en construir soluciones de gestión de salud. Y esa fue una motivación para mí para hacer esta charla. Haber hecho estos cursos internos, que fue una motivación personal, haber redescubierto el acelerador, los aceleradores en general, porque los conocía de hace mucho tiempo, pero no había tenido la oportunidad, y quise compartir con ustedes esta información para que, espero, que le vean aplicación y le vean oportunidades en su día a día, ya sea como clientes o como proveedores de soluciones a clientes finales. Qué bueno, que está muy bueno eso, Hugo, ¿no? O sea, son cosas que por ahí uno no está acostumbrado, por lo menos en mi caso, así como decías, bueno, no vengo del sector de la salud, no he trabajado nunca, pero también me pasó que los lugares donde yo me hago atender son sistemas bastante viejos, o son modernos, pero son personalizaciones, viste, hechas bien in situ, que a lo mejor no tienen integraciones con otras cosas, y esto es algo bastante abierto, ¿no? Bastante nuevo, moderno, que implementa ya metodologías y todo, como bien mostraste, ¿no? Sí, así es, Alberto. Cuando uno entra en salud, uno de los temas con los que se encuentra es la diversidad gigantesca de sistemas, leyes de protección a la privacidad de la información, la ficha clínica del paciente. Pero ¿qué es una ficha clínica? ¿Qué es? ¿Cómo es? Quiero verla. Llegar a eso no es tan fácil. Voy a apurarme en esta parte porque quiero terminar, ya nos va quedando poquito, viendo el producto un poquito en vivo, y unos enlaces que les quería mostrar también. Solo para terminar. Hugo, no sé solamente ¿sí? corto con una aclaración. Hay dos preguntas que son genéricas y las vamos a hacer apenas termines de presentar, ¿sí? Ya, muy bien, perfecto, gracias. Gracias. Para también dejarle tiempo a las preguntas. No sé si recuerdan que hicimos una charla en la comunidad de Customer Insights. ¿Hace cuánto fue, Alberto? ¿2 meses, más o menos? Sí, aproximadamente. Yo estoy, no voy a decir enamorado, enloquecido con las posibilidades de Customer Insight, de este módulo nuevo. Y resulta que, estudiando el tema, vemos de que podemos enriquecer lo que es los CDPs de pacientes. ¿Se acuerdan que vimos CDP como las plataformas de gestión de clientes en general, que integran información de muchos sistemas, permiten hacer segmentación, analítica avanzada, machine learning? Bueno, entonces podemos ver de que podemos extender la atención uno a uno, que tendríamos acá en nuestra plataforma con nuestro acelerador, a tratar de encontrar patrones de atención, por ejemplo.
distribuir información hacia otros sistemas especializados, por ejemplo, atención digamos, de sistemas de atención oncológico, cáncer, que requieren información muy precisa del historial del paciente, etcétera, manejo robusto de la privacidad, en fin, hay un ecosistema de potenciales tecnologías a nuestra disposición muy interesante. Para finalizar, ¿qué es el acelerador de salud? Es un modelo de datos y una serie de artefactos adicionales como formularios, entidades, etcétera. Está asociado, basado en estándares y referentes de salud. Es extensible, que es una gran, digamos, capacidad de la plataforma Microsoft. Si alguno de ustedes es cliente, esto debiéramos tener en la mente que esto permite, en principio, acortar tiempos de implementación, porque no comienzo desde cero. Y hay una entidad que se llama paciente, y esa entidad paciente sigue ciertos estándares de industria, ¿ya? Por lo tanto, la posibilidad de que se acerque mucho a mi requerimiento como clínica, como hospital, por ejemplo, es bastante buena. Y si soy un partner, yo puedo ocupar el acelerador para crear mis extensiones funcionales, que muchas ideas dando vueltas, y si quieren después hacemos alguna cruce de información sobre eso. Entonces, ¿cómo usamos esto? Veamos de qué se trata, probarlo. Lo primero es que en este portal que está acá, que les puse acá abajito la URL, siempre dejamos el acceso a la información nosotros, en la comunidad, van a tener dos chances. Get It Now, que es, requiere que ustedes tengan un Dynamics previamente, ¿ya? Que ese puede ser el de su organización y se instala en un ambiente trial, o se crean desde cero un trial de Dynamics y después le instala la solución. O Test Drive, que dura 24 horas, si no me equivoco, que yo armé los dos para ustedes para mostrarles ahora. Pero este es nuestro punto de entrada. Acá está la información de cómo crear un trial, se va a trialsdynamics.com, tienen que tener cuenta Office, y si no tienen, lo crean desde cero. Siempre les recomiendo que usen la web privada o incógnito, para que no se mezcle con sus credenciales habituales que ocupan para si no fuera el acceso regular de Office 365. Y la alternativa de Drive dura 2 días, pero no requiere nada, no tienen que tener ningún trial. Por lo tanto, tienen dos: el trial de 30 días o la alternativa Test Drive, pero que dura mucho menos. Vamos a ver la demo y vamos a con eso terminar. Siguen viendo, ahora están viendo mi browser, ¿verdad, Alberto? Sí, lo estamos viendo bien, Hugo. Bueno, para aquellos de ustedes que ya tengan Dynamics, podrían tener pueden crearse un ambiente de producción o un trial, ¿ya? Y en este ambiente de producción o trial, cuando bajen la solución, ¿ya? Que yo les voy a mostrar cómo se hace, va a aparecer acá en la lista de aplicaciones Dynamics. Va a aparecer, acá está. Acá tenemos nuestro acelerador, y el acelerador que ya está instalado es la versión 2.2.3.3. Perfecto, qué bueno. Eso es para mi control interno, para los tuercas TI que seguramente nos están escuchando. Entonces, una vez que lo tengo, lo puedo ejecutar, ¿verdad? Y para ejecutarlo, acá se abre, demos CRM acelerador de salud, y acá lo tenemos funcionando, y vamos a revisarlo en los siguientes minutos. Pero antes de revisarlo, les puse en la documentación donde está la información precisa de lo que son los aceleradores. Acá están los aceleradores de industria, que es todo lo que yo les mencioné, y hay mucha información acá, y particularmente el de salud, que es el que nos interesa, está puesta la información acá. Y acá están las tablas oficiales o entidades que se agregaron, los formularios, ventanas de ejemplo, etcétera. Uno puede estudiar esto. Están los otros también disponibles por si alguien se tienta también. El acelerador particularmente de la plantilla que les dije del screening y gestión de pacientes para COVID, si van ahí, van a llegar a este link que también les muestra esta información. Por lo tanto, de acá también pueden bajar información. Hay un pequeño video y cómo se ocupa esto. Siguiendo con el material, cuando busquen, y también este link se los dejé, si ustedes quieren ocupar el acelerador, tienen dos chances. Get It Now, que si lo presionan, les va a preguntar en qué Dynamics quieres instalarlo. Y además te va a decir, Hugo, detecté que tú estás conectado con esta cuenta, que es una cuenta Office 365. Por lo tanto, me va a preguntar, quizás no debía hacerlo porque esto siempre se demora un poquito, me va a preguntar dónde lo quiero instalar. Ya lo tengo, bueno, aprendí algo, ya detectó que lo tengo instalado. No he dicho nada. Como sabe que tengo una cuenta Office 365, se va a ir a mi entorno y me va a decir, ¿en qué lugar quieres instalarlo? Yo ya hice ese paso y lo puse acá, que no lo voy a hacer ahora, pero ¿cómo llegó la solución del acelerador a mi ambiente haciendo este paso que le estoy mostrando acá, que ahora no voy a repetir? Me devuelvo acá y me devuelvo de nuevo uno. Acá está.
Esa entonces es la alternativa donde yo quiero instalarlo en mi ambiente. La alternativa de Test Drive, ustedes van acá y presionan, y les va a salir una ventanita que yo ya lo hice hace un momento, que ya lo hice, que me la abrió, acá la tengo abierta, y dice, dura 24 horas, ¿verdad? Entonces, anda mi Test Drive. Si presiono acá, voy a pasar a este ambiente. Y este ambiente es un ambiente que me da Microsoft, que dura 24 horas, es decir, no necesito yo tener un Office, no necesito instalar nada, es el segundo método y con el cual puedo jugar, y si tiene cierta, jugar quiero decir probar, disculpen, con el cual puedo probar y ver de qué se trata el acelerador base. Ahora bien, hasta aquí, todo esto que hemos descrito es la parte de funcional, es la parte de donde no nos preocupa el mayor detalle de qué es el acelerador. Pero el código fuente del acelerador está en GitHub. Buscan Microsoft aceleradores de industria y van a estar los fuentes de todos los aceleradores, particularmente el acelerador de salud. Ustedes pueden ver acá la información y van a poder ver, acá está el resto de los aceleradores, y si navegan por esta página de GitHub van a poder encontrar los artefactos. Acá está la documentación, acá está la definición de la metadata, acá está un documento que habla de dependencias de entidades, aquí hay información digamos, de la información de publicación, y quería llegar a este monito, y hay también más información, quería llegar a este diagrama o dibujito que hay acá, porque uno dice, oye Hugo, deben ser dos entidades las que se agregaron. No. Deme un segundo. Acá está el modelo de datos, que no es menor. El trabajo que hay atrás es bastante potente. Son como 100 entidades. El modelo está documentado, sigue los estándares que les dije, y es un modelo de datos bastante sólido. No quiero asustar a nadie, que nadie esté apagando la cámara, por favor, ahora, pero aquí hay un modelo muy serio que responde a necesidades de negocio, en este caso de salud. El ente rector del cual se ha basado Microsoft, de acuerdo a su propia aclaración, es este. Aquí hay un resumen ejecutivo, también está en la bibliografía que les colocamos, y uno puede leer en más detalle de qué se trata esto. Encontramos acá también la definición de un paciente, ¿ya? Un paciente tiene un identificador, un estado, un nombre y una serie de información que empieza a aparecer acá. Y esto define, tiene una foto, tiene una red de contactos, se comunica de tales formas, ¿ya? Etcétera. Y con información riquísima. Toda esta información de todas las entidades que están documentadas acá son las cuales se hizo finalmente el modelo de referencia de Microsoft. Y si alguien quiere leer en más detalle lo que yo expliqué muy a la rápida, muy brevemente, acá está el desafío y la oportunidad en informática médica. Cuando tenemos la aplicación, y con esto termino, tenemos personas, tenemos Byron, que está acá, o Brian, perdón, le ponemos una foto, tenemos el historial, esta persona por no tener información, pero tenemos las condiciones de salud, los medicamentos que le estamos dando, las citas que ha tenido, los tratamientos, por ejemplo, reemplazamos una prótesis, y si tiene alergias u otra información. De tal manera que acá, y navegando por distintas capacidades del sistema, vemos los planes de salud que tiene cada paciente, vemos problemas de intolerancia a las alergias que están declarados, ciertos pacientes tienen ciertos problemas, ciertas alergias, por lo tanto es muy importante la atención de salud. Tenemos información clínica, no se alcanzó a cargar la información que tenían coordinada para que hubiera acceso, por ejemplo, a radiografías, que podría estar acá, evaluaciones de riesgo, que también tenemos una evaluación de riesgo de Brian nuevamente, que le hizo tal médico al paciente, y tiene cierta información acá, no sé qué grabé acá. No, acá no tengo nada que se ocupó cierta maquinaria, lo hizo tal paciente, y aquí está cierto resultado y cierto acceso al número del examen que se puede ver en el otro sistema. Entonces empiezo a conectar con mi CRM información de distintos sistemas. Acá está la zona de diagnóstico y exámenes, lo que se recolecta a cada paciente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esto está disponible 100% para todos nosotros. Les mostré algunos accesos de lo que se puede usar o no usar. Las limitaciones son las propias de un modelo base. Por ejemplo, una limitación que tiene es que no está en español. Entonces, cualquier interesado puede
y dado que están los códigos fuentes, hacer la lógica de traducciones al español de ser necesario, y también colocar conceptos de salud propios de cada país. Por ejemplo, una cosa que yo aprendí en los últimos meses, que cada país tiene su propio sistema de salud, básicamente los seguros médicos, los planes de salud, los prestadores de salud, salud primaria, secundaria, etcétera. Y es importante eso. Los códigos de los exámenes, los códigos de los medicamentos son probablemente, a pesar de que hay universales, probablemente son también muy propios, muy territoriales. Entonces esas personalizaciones es importante considerarlas cuando uno quiere llevar esto a utilizarlo en el contexto de su realidad particular o nacional o regional. Alberto, decías que hay algunos comentarios o preguntas, si quieres Sí. los compartimos. Sí, claro que sí, Hugo. Ahí justo hay uno que lo acabas de responder. Javier preguntaba si está solo en inglés. Sí, la respuesta es sí. Sí, pero acabamos de decir de que, Javier, está la oportunidad para que lo personalicemos nosotros, porque está la información disponible, y si te manejas ya con Dynamics, o si no, la comunidad también te puede orientar, o cualquier persona que sepa de esto, existen etiquetas que se personalizan para hacer una aplicación multilingüe. Buenísimo. Acá Julio también nos hizo una pregunta hace un ratito sobre el tema de integraciones. Dice, ¿cómo se puede integrar estas plataformas con distintos servicios externos? ¿Se tienen API genérica de Dynamics para poder exponer rápidamente los datos del CRM? Sí, o sea, la respuesta puede ser un sí contundente, pero también hay un depende. La respuesta del sí es técnica. Está el web service de Dynamics que se puede conectar con punto a punto o a través de un bus de integración con cualquier plataforma. Habitualmente lo que nosotros desde el punto de vista de arquitectura propondríamos es usar una capa de integración vía Azure, por ejemplo. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, 100% factible y prácticamente garantizadas las integraciones. La parte del depende es que depende con qué te quieras integrar, porque en el área de salud hay ciertos protocolos propietarios, particularmente en dispositivos médicos, en dispositivos de salud, y ciertos seguramente restricciones de seguridad, como las HIPAA, para compartir cierta información. Entonces hay un desafío no tecnológico, sino que hay un desafío tecnológico, que es la compatibilidad de protocolos entre dispositivos y sistemas, y el otro es el manejo vital y fundamental de la privacidad. Pero esta plataforma trae varios, digamos, conjuntos, no varios, sino un conjunto base de conectores y de paradigmas de integración disponibles. Pero probablemente es un punto de extensión que hay que meterle más fuerza. Bien. Buenísimo. Y también nos preguntan, nos dicen buen día, ¿qué tipo de el tipo de licencia de Dynamics es Customer Engagement o Sales Professional para poder trabajar en el caso que tuvieras Dynamics? Claro, acá está la respuesta. Vamos a hacer que Microsoft nos dé la respuesta. Acá está. Esto necesita las versiones Enterprise de Sales y o Field Services y Power Apps. Si no ocupamos un módulo de Field Service, que es para la atención en terreno, podríamos recortar ciertas funcionalidades y necesitar solo el de Sales. El acelerador es gratuito. Perdonen, como les dije, pero necesita ciertos productos, y probablemente esto yo agregaría Azure, ¿ya? Para integraciones robustas, para un escenario de integración robusto. Bien, buenísimo. Hasta el momento son todas las preguntas. No sé, chicos, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Ya nos hemos pasado unos minutitos, pero sí, ha estado tan interesante la charla que no lo cortamos. Ok, de todas maneras nosotros vamos a dejar disponible el video en el canal de YouTube, ahí con todos los links que estuvo comentando Hugo, para que puedan acceder, para que puedan ver. También vamos a dejar ahí cómo pueden contactarlo a Hugo por cualquier duda que tengan, algo particular sobre esto. Y bueno, Hugo, nos pareció excelente la presentación, es algo, en mi punto de vista, es algo totalmente nuevo, y que estoy gratamente sorprendido de haberlo visto, ¿sí? Así que muchísimas gracias a vos por tomarte el tiempo, por dedicar las horas de armado de la presentación, de compartir con nosotros, y bueno, sabés que la comunidad siempre es tu casa y va a estar disponible para cuando quieras, ¿sí? Gracias, Alberto, un gusto, amigas y amigos, estamos en contacto permanente, que tengan lindo día, lindo resto de semana. Y bueno, muchas gracias por haber regalado un poquito de su tiempo para que podamos compartir estos elementos con ustedes. Bueno,
Buenísimo. Gracias a todos también por haber participado. Los esperamos en el próximo evento. Recuerden, 24 de septiembre, también a las 11 horas, tiempo de Buenos Aires, vamos a estar presentando las conexiones de Power BI con SAP. Y recuerden, 5 de noviembre, la jornada técnica, el aniversario de la comunidad, que vamos a estar ahí. En breve vamos a pasarle más información y los links de registro, ¿sí? Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en la próxima.